Bueno, y así en caliente tenemos en contacto directo a Rodrigo Cabezas. Él fue ministro de Finanzas, también ex diputado del Parlamento Latinoamericano y ex diputado de la Asamblea Nacional, actualmente coordinador de estrategia política de Zulia Humana. Vamos a darle la bienvenida a doctor Rodrigo. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy buenas tardes, saludos. Saludos a ti, a Nancy. Gracias por esta oportunidad de conversar un rato. Doctor, hay una cosa que es evidente, ese es el tema con el que tenemos que empezar a conversar con usted. Se trata de este relajamiento de las sanciones que Estados Unidos le ha aplicado a Venezuela. Desde su punto de vista, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo interpreta esta situación nueva que está en el panorama político? Porque se habla incluso de la reapertura de las conversaciones y el diálogo en México. Muy bien. Fíjate, es un tema que aparentemente es polémico, pero desde el interés del pueblo de Venezuela, no de un partido ni de un líder, sino del interés de la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela, es que si esto que está ocurriendo en negociaciones privadas y algunas que vendrán públicas nos conduce a una posibilidad cierta de una elección democrática verificable, sin trampa, donde el pueblo de Venezuela pueda participar, los que aquí vivimos y los venezolanos mayores de edad que estén en el exterior, pues bienvenido cualquier acuerdo, bienvenido la reanudación de las negociaciones en México entre el gobierno del señor Maduro y la plataforma democrática con los venezolanos que están allí coordinados por Gerardo Bley. Esta es mi postura como venezolano, sin entrar al detalle si me gusta o no que le hayan quitado una sanción al sobrino de la señora Silvia Flores o si le dieron una licencia para que no se vaya a la Chevron de Venezuela. Si todo esto, reitero, y con ello reitero y termino, conduce a una negociación que nos permita la opción de votar en democracia y de que nos podamos expresar en el 2024, como marca la Constitución, o antes, si fuera posible, pues bienvenido esto que está ocurriendo. Le abriríamos luz verde para que continúe y que nos podamos los venezolanos tener una salida a nuestra crisis política en el marco de la Constitución, que no es otra cosa que la democracia, la civilidad, la no violencia, y que le permitan entonces a los venezolanos, con el arma más importante que tenemos en democracia, que nuestro voto, elegir un nuevo presidente de Venezuela y por supuesto no tengo duda de cuál va a ser la decisión de la inmensa mayoría de los venezolanos si participáramos. Hay otro aspecto importante en este momento para analizar y es el tema de los indicadores económicos. El gobierno habló de que había efectivamente una recuperación económica en Venezuela, habló de incremento de la producción petrolera, habló de control inflacionario, habló de control cambiario, pero resulta que la realidad ahora muestra otras cosas, muestra una reducción en la producción o una inestabilidad en la producción, muestra que la máquina de la inflación nuevamente se incrementa y habla también de que el control cambiario no lo es tal. Desde su perspectiva estamos en una situación muy diferente a la que plantea el gobierno. Mira, en el mes de enero de este año, en una larga entrevista que me publicó La Patilla, yo expresé desde mi visión como economista lo que estaba ocurriendo en nuestra economía. Ocurría un paréntesis en el proceso inflacionario y un paréntesis en el proceso devaluacionista, así como un paréntesis en términos del comportamiento
de la variable más importante, que es la producción de bienes y servicios. No está pasando otra cosa en Venezuela que las dos grandes vertientes del crecimiento económico, las dos columnas del crecimiento económico, son la inversión y el consumo. No se puede hablar en estricto sentido macroeconómico en Venezuela de que la categoría inversión está recuperada. El que diga que está recuperada porque hay 10, 15, 20 bodegones en Caracas o alguno que otros supermercados en las capitales más importantes, pues está equivocado, porque la inversión de la agricultura, de la agroindustria, de la industria, el indicador más importante que tenemos es que la capacidad utilizada apenas está en 20%. Es decir, tenemos entre 70 y 80% de capacidad ociosa no utilizada de nuestras posibilidades de producir alimentos, vestidos, calzados y todo lo demás. Y en términos del consumo, esta categoría tiene que ver, y la medimos en una gran correlación con los salarios, con los ingresos de los venezolanos, de los trabajadores venezolanos. Y está en mengua, es de 25, 30 dólares, que indica claramente que por este lado no hay posibilidad de recuperación, sino lo que hay es un reclamo. Ayer mismo una protesta universitaria, lo digo como universitario, como profesor universitario en la Universidad del Zulia, protestamos los empleados, los profesores, por el salario miserable al que nos condena el gobierno de Maduro a tener en su guerra de estos 6, 7 años para tratar de aniquilar las universidades autónomas y democráticas de Venezuela. No va a ser posible porque aquí siempre habrá una conciencia universitaria autonomista y la ciencia, el autoritarismo no la controla. La cultura, el autoritarismo no la controla. Entonces, yo lo que le puedo decir en resumen es que la crisis económica y humanitaria, peguemos las dos, crisis económica porque el nivel de producción se redujo significativamente, porque la inflación será este año en el peor de los escenarios o en el mejor de los escenarios 300%. Ya el mes pasado la inflación estuvo en alimentos en cerca de 14% acá en la ciudad donde yo vivo, Maracaibo. Y por el lado del consumo, de verdad no hay nada que indique, que avisore la posibilidad de que la demanda agregada por la vía de los salarios, de las compras, por parte del mundo del trabajo, privado y público, recupere la actividad económica de Venezuela. Esta es una economía devastada. Donde yo vivo, que es acá en el occidente, Estado Zulia, Maracaibo, mantenemos racionamiento eléctrico y eso impacta en la actividad productiva de la agricultura, de la agroindustria, impacta la actividad, casi no se dice, pero de la actividad petrolera. Tenemos una escasez permanente de gasolina. Tenemos que seguir haciendo colas desde las 4 de la madrugada para poder cada 15 días poner el suministro, hacer el suministro de gasolina. Y todo esto habla de una crisis general. No hay posibilidad de resolver la crisis macroeconómica de Venezuela sin que haya un cambio político democrático en nuestro país. Esa es mi convicción. Bien, ¿usted cree que de alguna u otra manera pueda tener éxito ese llamado, ese anuncio del gobierno de colocar una parte de las acciones de las empresas importantes de telecomunicaciones, petroquímica, incluso se habló de ella, en la bolsa de valores? ¿Esto tiene algún sentido? Oye, vale, muy buena pregunta. A ver, antes de respondértela, me permite rápidamente recordar esto, porque a veces se olvida. Recuerdo número 1, el anuncio del presidente, el señor Maduro, de que encontraron un modelo que se llama el cero mata cero. Anuncio número 2, que otorgaron
2018, agosto de 2018, otorgaron unos yacimientos petroleros al Banco Central de Venezuela para que el Banco Central de Venezuela emitiera unos títulos. Cualquier estudiante de economía de primer semestre en Venezuela se pondría las manos en la cabeza. Claro. Anuncio número 3, casi que con fiesta nacional según ellos. Nacía el petro para acabar nuestra dependencia del dólar, de la moneda dólar o de la divisa dólar. Mil disculpas porque habíamos hablado del corte eléctrico y en ese preciso momento ahorita ¡pum! Se cortó. Entré en el racionamiento. Tuve que cambiar a los datos, ¿ves? Levantar ahí la ventana de mi biblioteca para podernos ver un poquito. Pues se fue la electricidad en este momento en la organización El Rosal Sur de Maracaibo. 4 horas de racionamiento de aquí para allá. Pero bien, por eso fue la interrupción. Mil disculpas. Entonces te decía, los anuncios que han hecho estruendosos. El año pasado, el último, al que quiero hacer referencia, el señor Maduro dijo, tengo un plan de reestructuración de la deuda externa de Venezuela. Lo tengo listo aquí, ya. Señora Belsi, llame a los inversionistas. Todos los economistas nos sonreímos. No existe ninguna posibilidad, no existía, de que el gobierno del señor Maduro o quien esté al frente del gabinete económico pueda realizar una reestructuración de la deuda externa de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA si no resuelve el grave conflicto con la comunidad internacional y, por supuesto, las decisiones de sanciones económicas que tiene Venezuela. Y ahora viene con esto. He visto economistas que han explicado o han intentado decir que esto es muy bueno, que es una apertura, etcétera, que el señor Maduro está cambiando, miren, que están cambiando a Chávez, que ahora... No, fíjate, desde el punto de vista estrictamente económico, como que si le estuviera dando una clase a unos estudiantes de materia financiera o de derivados o cómo funcionan las bolsas de valores. Tengo que decirles, primera cosa, el anuncio de la posibilidad de vender acciones, 5 o 10% de las acciones de la CanTV, de la CBG, me refiero a la Acidor, a la petroquímica, eso no es posible, no es viable, no es practicable. Y no es practicable porque, número uno, ninguna de esas empresas tiene un análisis de riesgo empresarial, ninguna. Número dos, son empresas con una insolvencia financiera absoluta, total, todas ellas, con insolvencia financiera, es decir, una quiebra en los niveles de producción o de servicios que presta. Un solo ejemplo, Sidor, por ejemplo. Sidor producía, cuando se vendió, 4.1 millones de toneladas de barriles de acero. 4.1 toneladas de acero. Hace 3 años producía 100.000 toneladas. 2007, cuando se vendió, daba 1.300 millones de dólares Sidor por exportaciones a Brasil, el Caribe y Colombia. Desde hace 4 años, $0. Es decir, la pregunta capital es, frente a una empresa que no tiene análisis de riesgo, que no tiene contabilidad financiera conocida, que no tiene estados financieros actualizados por empresas reconocidas, ¿qué capitalista, qué inversionista va a colocar sus recursos en 5% de acciones o 10% de acciones? Obviamente la respuesta yo la tengo, ninguno. Bueno, y si los colocan, bueno, mira, será cualquier trampa, cualquier cosa no transparente. La Bolsa de Caracas, yo espero que lo haga bien y que no se vaya a desprestigiar con alguna cosa distinta. Confío en que la rigurosidad de una bolsa de valores haga cumplir todos estos mecanismos para poder solventar o colocar títulos como esto, el de acciones. Habría incluso que pasar por saber cuál es el valor de cada una de esas empresas e incluso lo que opinan los trabajadores de esa empresa. La respuesta es un anuncio impracticable,
era para este lunes, ¿sabe? ¿No? En la Bolsa de Valores, eso está suspendido y como no se conoce, como siempre la opacidad domina, que no ha debido ser así, nunca ha debido ser así, podríamos decir efectivamente, yo concluyo, por ese lado no se resolverá para nada el grave problema que tenemos en la producción de las empresas básicas del Estado, que literalmente todas están quebradas. Un placer haber conversado con usted este mediodía, el doctor Rodrigo Cabezas, quien exministro de Finanzas y es diputado de la Asamblea Nacional. Con él hemos venido conversando durante la tarde de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un abrazo desde Maracaibo. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Lo que siempre hemos dicho, o sea, si no hay transparencia en el tema de las empresas, difícilmente, desde una lógica financiera, se puede invertir allí. O sea, si no te sabes ni siquiera cuánto valen las empresas, real, en conjunto, si no hay contabilidad transparente, evidentemente cualquier persona en su sano juicio no debería invertir allí. Y esto es lo que ratifica el doctor Rodrigo Cabezas. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela.